Bueno, vamos a hacer la lectura en Juan 3, del 1 al 16. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En esta primera parte de la lectura que hemos hecho, de los versículos 1 al 8, encontramos la primera parte de la conversación entre Cristo y Nicodemo. Aquí encontramos afirmaciones muy rotundas y claras con respecto al nuevo nacimiento y a la salvación por la fe en Cristo. Se nos habla de un fariseo llamado Nicodemo, que preocupado por su alma vino a Jesús de noche, y caben pocas dudas de que vino de noche para que nadie lo viese. Pero recordemos que es el mismo Nicodemo que más adelante se puso del lado de nuestro Señor a plena luz del día en el concilio de los judíos. Veamos Juan 7, 50 y 51. ¿Juzga acaso nuestra ley? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Este es el mismo Nicodemo que vino a Jesús de noche. Vemos que más adelante hubo un cambio después de la conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Aunque empezó siendo débil, acabó fuerte. La historia de Nicodemo nos enseña que no debemos determinar que un hombre carece de gracia porque sus primeros pasos hacia Dios sean tímidos y los primeros movimientos de su alma sean inciertos, titubeantes y marcados por la imperfección. En segundo lugar, en estos versículos debemos ver el cambio que nuestro Señor declara necesario para la salvación. Habla de un nuevo nacimiento. Versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Con esta expresión quería que Nicodemo entendiera que nadie podía convertirse en discípulo suyo a menos que su corazón fuera profundamente lavado y renovado por el Espíritu, igual que se limpia el exterior por medio del agua. Para disfrutar de los privilegios del judaísmo, solo se tenía que nacer de la semilla de Abraham, según la carne, pero para disfrutar de los privilegios del reino de Cristo, se debe nacer de nuevo del Espíritu Santo. Evidentemente, el cambio que nuestro Señor declara aquí necesario para la salvación no es superficial, ni ligero, no es una simple reforma, una corrección, un cambio moral o una alternativa exterior de la vida. Es un profundo cambio del corazón, de la voluntad y del carácter,
es una resurrección, es una nueva creación, es pasar de muerte a vida. Es la implantación en nuestros corazones de un nuevo principio procedente de lo alto. Es dotar de existencia a una nueva criatura, con una nueva naturaleza y hábitos nuevos y nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevos juicios, nuevas opiniones, nuevas esperanzas y nuevos temores. No es ni nada más ni nada menos que todo esto lo que está implicado cuando nuestro Señor declara que todos necesitamos nacer de nuevo. El estado corrupto en el que nos encontramos, todos sin excepción, hace que este cambio de corazón sea absolutamente necesario. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestra naturaleza está completamente caída. Veamos Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Venimos a este mundo sin fe, amor a Dios o temor de Él. No tenemos inclinación natural a obedecerle o servirle, y no experimentamos placer alguno por naturaleza en hacer su voluntad. Ninguna persona iría a Dios por sí misma. La descripción más acertada del cambio que todos necesitamos a fin de convertirnos en verdaderos cristianos es la expresión nacer de nuevo. Recordemos que sin este gran cambio no podemos ir al cielo, y no olvidemos jamás que no podemos provocarnos a nosotros mismos este gran cambio. Tenemos que nacer de nuevo, y nadie puede ser el autor de su propio nacimiento, y nadie puede avivar su propia alma. Es necesario que se ejerza un poder desde el cielo, desde lo alto, el mismo poder que creó el mundo. Veamos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El hombre puede hacer muchas cosas, pero no darse vida a sí mismo, ni dársela a otros. Solo Dios puede dar vida. Bien puede declarar nuestro Señor que necesitamos nacer de nuevo. Sobre todo recordemos que sin este gran cambio no podemos ir al cielo. Versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se puede alcanzar el cielo sin riqueza, sin cultura o nivel social, pero en este texto queda tan claro como el agua que nadie puede entrar en el cielo sin nacer de nuevo. También es importante observar en estos versículos la comparación que utiliza nuestro Señor Jesucristo al explicar el nuevo nacimiento, al ver el asombro de Nicodemo ante las cosas que acababa de escuchar. Quiso ayudar a su mente perpleja por medio de una analogía basada en el viento. En el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento tiene mucho de misterioso e inexplicable. No sabes de dónde viene ni a dónde va. No podemos tocarlo con nuestras manos ni verlo con nuestros ojos. No podemos señalar el punto exacto de donde nació, ni la distancia exacta que va a recorrer, pero no por ello negamos su presencia. Exactamente lo mismo sucede con la actuación del Espíritu en el nuevo nacimiento de un hombre. Puede resultarnos misterioso e incomprensible en muchos sentidos, pero es una insensatez que tengamos dudas porque haya cosas que no podamos explicar. Pero independientemente del misterio que rodea el viento, su presencia siempre se percibe por medio de su sonido y de sus efectos.
Oyes su sonido, dice nuestro Señor en el versículo 8. Cuando nuestros oídos lo oyen silbar en las ventanas y nuestros ojos ven las nubes que arrastra y las copas de los árboles moverse, no dudamos en decir que hace aire. Exactamente lo mismo sucede con la actuación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento del hombre. El nuevo nacimiento no se puede fingir ni tampoco se puede ocultar. Aquí me vino a la cabeza un ejemplo que nos puso Olay una vez, que nos dijo que supusiéramos que un hombre iba tarde a una reunión y iba con la excusa de que decía que había pinchado una rueda y lo había atropellado un tráiler, le había pasado por encima el tráiler. Y nada, pues estaba cambiando la rueda y un camión de 20 toneladas me ha atropellado y ya he puesto la rueda, he ido al hospital y estoy aquí. Y el hombre estaba como si nada. Entonces es algo que no se creía la gente, no podía ser. Es algo que no se puede fingir. Pues eso pasa con el nuevo nacimiento. No puedes fingir haber nacido de nuevo sin serlo. Y tampoco lo contrario. Si el camión no te ha atropellado, tampoco puedes decir. O sea, si el camión te ha atropellado, tampoco puedes decir que no te ha atropellado. Entonces, si eres nacido de nuevo, pues va a haber un cambio en tu vida que tampoco vas a poder disimular. Aunque su obra es incomprensible, siempre podemos verla y percibirla. El nuevo nacimiento no se puede ocultar. Siempre habrá frutos del Espíritu visibles en todos los que nacen del Espíritu. ¿Cuáles son estos frutos? Estas señales del nuevo nacimiento. Los hallamos escritos para nuestro conocimiento en la primera epístola de San Juan. El hombre nacido del Espíritu cree que Jesús es el Cristo. No practica el pecado. No quiere decir que no pequemos, porque seguimos pecando. Pero no pecamos deliberadamente y cuando pecamos nos duele y nos arrepentimos. El hombre nacido del Espíritu hace justicia, ama a su hermano, vence al mundo. El maligno no le toca. Así es el hombre nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento del que habla nuestro Señor está donde se ven estos frutos, y el que carece de estas señales está muerto en sus delitos y pecados. Hagámonos las siguientes preguntas, cada uno a nosotros mismos en nuestro interior. ¿He nacido de nuevo? ¿Puedo ver alguna señal de ello en mí? ¿Se puede oír el sonido del Espíritu en mis conversaciones? En la segunda parte de la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, a partir del versículo 9, tenemos una lección acerca de la justificación. Estos versículos nos muestran la ignorancia espiritual que puede haber en la mente de un gran hombre erudito. Vemos a un maestro de Israel que desconoce los elementos básicos de la religión salvadora. Se habla a Nicodemo del nuevo nacimiento e inmediatamente exclama en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Si un maestro judío estaba en semejantes tinieblas, ¿cuál sería el estado del pueblo judío? Los maestros de Israel habían dejado de alimentar al pueblo judío con conocimiento. Ciegos guiaban a ciegos y ambos estaban cayendo en el hoyo. Por desgracia, la ignorancia de Nicodemo es muy común en la Iglesia de Cristo y no nos sorprende encontrarla hoy en día en sectores donde deberíamos encontrar conocimiento. La cultura, la posición y los altos cargos dentro de la Iglesia no son prueba alguna de que un ministro sea enseñado por el Espíritu. Ese viejo escollo con el que tropezó Nicodemo sigue estando tan presente hoy en día como en tiempos de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, nos dicen en 1 Corintios 2:14. Estos versículos también nos muestran la fuente original de la que brota la salvación del hombre. Esa fuente es el amor de Dios, el Padre. Nuestro Señor le dice a Nicodemo en el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Podemos decir que este versículo es la Biblia resumida en un versículo. De tal manera amó Dios al mundo. El amor del que se habla aquí no es ese amor especial con el que el Padre considera a sus propios elegidos, sino la gran compasión y misericordia con que considera a toda la raza humana. No está destinado solo al pequeño rebaño que le ha entregado a Cristo desde toda la eternidad, sino a todo el mundo, los pecadores sin excepción. Hay un sentido profundo en que Dios ama a ese mundo. Considera a todos los que ha creado con misericordia y compasión. No puede amar sus pecados, pero ama su alma. Veamos el Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Cristo es el misericordioso don de Dios a todo el mundo. Vamos a asegurarnos de que nuestras ideas acerca del amor de Dios son precisas y estén de acuerdo con las Escrituras. Esta es una cuestión en la que abundan errores en ambos lados. Por un lado, debemos de cuidarnos de las opiniones vagas y exageradas. Debemos sostener firmemente que Dios odia la maldad y que el final de todos los que persisten en la maldad será la destrucción. No es cierto que el amor de Dios sea más profundo que el infierno. No es cierto que de tal manera amó Dios al mundo que al final toda la humanidad se salvará, sino que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que sea el Salvador de todos los que creen. Su amor se ofrece a todos los hombres sin reserva, libre, plena y sinceramente, pero solo a través del canal de la redención de Cristo. El que rechaza a Cristo se aísla del amor de Dios y morirá para siempre. Veamos el versículo 18 de Juan 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por otro lado, debemos de cuidarnos de tener opiniones estrechas y limitadas. No debemos dudar en decir a todo pecador que Dios le ama. No es cierto que Dios no se preocupe de nadie, salvo de sus elegidos, o que Cristo se ofrezca únicamente a aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Hay bondad y amor de Dios hacia todo el género humano. Fue a consecuencia de ese amor que Cristo vino al mundo y murió en la cruz. No vayamos más lejos de lo que está escrito, ni seamos más sistemáticos en nuestras afirmaciones que la misma Escritura. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dios ama al mundo. Veamos unos ejemplos. Juan, capítulo 6, versículo 32. Y Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La verdad que tenemos ante nosotros es la base de la religión cristiana. La muerte de Cristo es la vida del cristiano. La cruz de Cristo es la acreditación del cristiano para el cielo. Cristo levantado y humillado en el Calvario
Es la escalera mediante la cual los cristianos entran en el lugar santísimo y llegan finalmente a la gloria. Es cierto que somos pecadores, pero Cristo ha sufrido por nosotros. Es cierto que merecemos la muerte, pero Cristo ha muerto por nosotros. Es cierto que somos deudores, culpables, pero Cristo ha pagado nuestras deudas con su propia sangre. Ese es el verdadero evangelio. Estas son las buenas nuevas. Descansemos en esto mientras vivamos. Aferrémonos a esto al morir. Cristo ha sido levantado en la cruz y ha abierto de par en par las puertas del cielo para todos los creyentes. Las verdades que hemos estado viendo esta tarde son muy, muy importantes. De hecho, creo que son lo más importante. ¿Hemos pensado en ellas? ¿Las hemos aceptado? ¿Vivimos mostrando que las creemos? La salvación por la muerte de Cristo está esta tarde delante de nosotros. ¿La hemos abrazado por fe y la hemos hecho nuestra? No descansemos hasta conocer a Cristo como nuestro Salvador y miremos a Él para obtener perdón y paz si no lo hemos hecho antes. Si vamos creyendo en Él, si ya hemos creído. Dice, todo aquel, son sus misericordias, son sus misericordiosas palabras, todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se perderá. Esto también quiere decir que todo aquel que no cree sí se perderá. Hasta aquí es la palabra. Amén.